Jarte. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Logic. Bienvenidos a este último día del Legal Tech Summit 2023. Gracias por conectarse en sábado, ya somos bastantes. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de blockchain como registro público, contratos legales inteligentes y tokenización. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Mel, muy bien, pues ya listos en este cuarto día. Gracias por tener tanta paciencia. Sé que han sido 3 días intensísimos y este cuarto pues no será muy diferente. La verdad es que todo el día se lo dedicaremos a hablar de blockchain. Queremos separar un poquito hoy blockchain de cripto. Cripto no formará parte de las ponencias ni de las pláticas porque tenemos que reentender blockchain. Creo que muchos nos quedamos con la idea de blockchain con cripto, blockchain con Bitcoin. Y la realidad es que el blockchain es mucho más amplio y por eso tenemos hoy un gran invitado, el maestro Gersain Llamas. Bienvenido, ¿cómo estás, Gersain? Muy bien, ustedes. Un gusto saludarlos a ustedes. Saludos, Aldo, saludos, Melanie, y a todo el pueblo. Un gusto estar aquí. Gersain, cuéntanos un poquito de ti. Sabemos que eres un joven muy apasionado por la tecnología desde tus inicios. Prácticamente como estudiante te perfilaste a ser un divergente, un disruptor, en el sentido de que desde el principio has estado muy metido en grupos como Legal Hackers. Tu propia práctica ha sido muy orientada a lo que tiene que ver con tecnología, muy apasionado por esos temas. Y bueno, pues la verdad es que también el estudio ha sido una dinámica para ti constante. No has parado desde que entraste a la carrera. Sé que ya tienes tu maestría. Sé que también la parte catedrática lo estás haciendo bien. Y bueno, cuéntanos un poquito más de ti, para antes de arrancar de manera formal tu presentación, para que te conozca quien te está viendo en este momento, ya 130 personas que hicieron el esfuerzo por conectarse muy temprano en sábado, así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenido Gersain, gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Pues mira, brevemente te cuento. Soy abogado y maestro. Perdimos la conexión un segundito. Listo. ¿Me pueden ver mejor por acá? Sí, maestro, te vemos, te escuchamos. Bueno, ¿me pueden Sí, escuchar? adelante Gersain, te Una escuchamos. disculpa, ¿eh? Una disculpa. Pues, brevemente les platico, yo soy abogado y maestro, pero parezco más ingeniero que abogado. En cuestiones de certificaciones, pues me he inclinado mucho en la cuestión técnica de blockchain y ciberseguridad. Actualmente estoy en el doctorado en ciencia de datos y pues bueno, cuento con muchas certificaciones como Certified Ethical Hacker, Certified Cybersecurity, Chief Information Security Officer y en otro como Blockchain Developer, etcétera, ¿no? Entonces creo que me he enfocado mucho en la cuestión técnica para poder centrarme en la mesa y crear puentes entre ellos mismos. Y pues bueno, aquí estoy y espero que les pueda transmitir conocimientos, no solamente cuestiones legales, sino cuestiones tecnojurídicas que te ayudan a comprender ausencias de regulaciones. Y pues bueno, estoy un gusto estar aquí con ustedes. Gersain, cuéntanos un poquito cómo se da este cruce entre yo sé que estabas muy apasionado por el estudio del derecho y de pronto cómo pasas de ser 100% abogado a 95%, 5% ingeniero y ahorita casi yo pensaría que eres 60% abogado, 40% ingeniero. ¿Cómo se empieza a dar ese cruce? Y realmente si lo consideras fructífero, si realmente el mercado mexicano tiene interés por estos temas. Sí, fíjate que la gente pensaría que primero fui abogado y luego ingeniero, pero la verdad que fue al revés. El asunto que yo empecé a programar desde mucho más chico en las cuestiones de seguridad de la información y foros, y después estudié Derecho, y después retomé el camino de la intersección entre tecnología y Derecho. En la cuestión nacional, al principio el camino es difícil, principalmente en la cuestión local, porque no hay tanto apoyo o porque hay grupos muy selectos, inclusive hay poca capacitación. Yo me atrevería a decir que la UIC son de las instituciones que te ayudan y te pueden dar capacitación en este tipo de temas, porque la educación formal pues, va un poco atrás, ¿no? Entonces, soluciones como aquí, como la WIC, pues son inherentes y surgieron apenas, y creo que es mucho mejor para formar abogados digitales. Entonces, primero fui ingeniero, después fui abogado y ahora estoy haciendo esta intersección entre los dos, pero creo que el punto memoral es la pasión. Si te apasiona la tecnología, lo demás es nada más juntar lo que estudias un poco.
Pues bienvenido, Gersain, gracias por estar con nosotros y todos tuyos. Gracias. Tienes una larga presentación, así que gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Pues rapidísimo, lo que vamos a ver son registros públicos, tokenización, etcétera. Le pueden dar la siguiente lámina. Eh, Estaba viendo el dossier que estaba aquí en el producto, en el curso, que totalmente vale la pena todos los ponentes que van a estar aquí. Adelante también la siguiente. Y inclusive invitaron a personas de mi fiel, de cleros, etcétera, que voy a mencionarlos aquí. Adelante, por favor. Pero el asunto es que yo nada más quiero hacer una intersección, inclusive creo que tocan en las siguientes conversaciones y qué mejor que hacer un pequeño preámbulo, ¿no? El asunto de la tokenización, en la cuestión de registros públicos, les quiero decir que blockchain, por encima de capitalizar y bancarizar a los no bancarizados, llega un momento en el que desbloquea el valor de las cosas y puedes tokenizar o puedes desbloquear cualquier activo físico o corpóreo o incorpóreo para poderlo transmitir. Y esto no solamente es como para la cuestión de transmisión o transferir para que sea más sencillo, sino también para que exista un registro en el cual existe una prueba de existencia en tiempo, modo, lugar y vinculado posiblemente en un futuro o dependiendo de la plataforma, como en este caso mi fiel, de identidad digital. Lo van a ver con el siguiente ponente, los pagares electrónicos, que aquí lo que hicieron es hackear una ley, porque a pesar de que no existe un derecho positivo vigente al respecto que regula los pagares electrónicos, bueno, por ahí en la Cámara, en el Congreso de la Unión hay un dictamen y se está estudiando, pero en sí no está formalmente como derecho positivo vigente. Esta empresa pues obviamente hackeó la ley e hizo que con una solución tecnológica se hiciera una solución tecnojurídica y se llegara por medio de blockchain del registro público de la trazabilidad de pagares a poder tener unos pagares electrónicos válidos y vigentes de acuerdo a todo el sistema jurídico mexicano. Por ahí hay algunas jurisprudencias y algunas sentencias muy importantes que dan para abajo lo del pagaré, pero ojo, no es por el pagaré en sí mismo, por el registro público, sino son por algunas otras cuestiones formales y procesales, no en sí per se por los pagares electrónicos. Adelante, por favor. Y bueno, ese es el problema de los pagaré. El asunto es que la información es no rival. Perdón, la información es rival, es decir, tú puedes suplir una copia por otra copia, pero entonces lo que queremos hacer con blockchain y con los registros públicos queremos tener una unicidad, es decir, tener bienes no rivales que no se puedan sustituir o que tú puedas identificar el principal. Y pues bueno, la verdad, indistintamente de la cuestión de cripto, la tecnología más profunda que nos puede dar blockchain es el ledger, es el registro, la trazabilidad, desde el principio bloque número 1 hasta el bloque final, en este momento, bloque génesis hasta el bloque actual, dependiendo el mecanismo de consenso y obviamente dependiendo la red descentralizada que se está viendo. Pero bueno, aquí estamos viendo un ejemplo y qué mejor que las personas que trabajan en la empresa les puedan platicar sobre este tema. Adelante, por favor. Igual, por favor, la que sigue. La que sigue, por favor. Muy bien. Bueno, estamos hablando de registros públicos y cuando hablamos de registros públicos, uno pensaría que hablamos de gobierno, pero ojo, en esa intersección entre la palabra público y privado, encontramos un problema que no conectan bien, porque lo público no significa de gobierno y lo privado no significa simplemente de privado, de sector privado. Es decir, el sector público tiene datos privados, inclusive el sector privado también cuando recibe recursos públicos puedes tener datos públicos, inclusive también hay datos internos, pero bueno, no son lo mismo, inclusive los datos que tenemos, datos personales, también dónde entrarían, en el origen público, en el origen privado, ¿no? Pero a lo que voy, debemos llegar a un momento, como lo vamos a ver en las últimas diapositivas, pero bueno, que es mejor platicado, en el que los registros públicos y los sistemas interoperables, inclusive en la cuestión jurisdiccional, en la cadena de custodia de sistemas, tengan que ser primero autorizados por una fiabilidad en la información y por algo que existió. Es decir, existen dos tipos de presunciones, juris tantum y juris de jure, salvo prueba contrario y de pleno derecho. El asunto aquí es que todo tiene una validez jurídica, pero ¿qué tanto cuesta o qué tanto vale esa validez, no? Entonces, aquí lo que estamos pensando es que en sí mismo estamos aquí en WIPO Proof, que obviamente está por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un sistema centralizado, pero le saca un hash, es decir, una huella digital a todos los productos o servicios o todos los archivos que tú le quieras poner. Fue visionado para una cuestión de derechos de autor y de propiedad intelectual, propiedad industrial, dependiendo del activo que se quiera proteger, pero centralizado, es decir, pero aquí te están dando una prueba de existencia sobre un producto o sobre un activo. El asunto es que blockchain tiene que apuntar para otras cosas, es decir, una prueba de existencia en un registro inmutable, pero también que esté vinculado a una identidad. Entonces, eso es lo que va más adelante e inclusive
que los propios tribunales locales o federales tengan su propio sistema, como es China, que tiene su tribunal de Internet y que puedan, obviamente, poder poner las pruebas ahí para que puedan ser hasheadas. Ese es en el asunto de la prueba de confianza de la Whipple Proof o la prueba de existencia. Pero la prueba de existencia o la prueba de confianza, si una identidad no es posible. ¿Me puede ayudar con la que siguiente, por favor? Y aquí tenemos un ejemplo de tecnologías blockchain que ayudan para poder hacer la prueba de existencia, pero ojo, es que esa es una estampa, pero de una manera descentralizada que te puede una presunción salvo prueba en contrario, pero que te puede ayudar como una prueba no tan alta, pero que te ayuda. Adelante, por favor. Berzain, quiero detenerte brevemente aquí. Muchas veces, bueno, yo no entendía este concepto hasta recientemente que justamente ayer platicamos en el foro de propiedad intelectual acerca de cómo hay algunas acciones que los abogados hacemos de forma declarativa, ya sea ante el INPI o ante Indautor, que lo único que hace es justamente yo le muestro a la autoridad, oye, yo te declaro que esto existe y la autoridad toma nota, pero eso es parte de un proceso o forma parte de un proceso regulatorio. En el caso, por ejemplo, de las marcas, la prueba de uso, o en el caso del derecho de autor, el registro es declarativo, no es constitutivo de derechos. Un registro de marca tengo que pasar un proceso para que entonces la autoridad me diga, sí tienes tu marca. Un derecho de autor no, o un derecho o una prueba de uso no. Entonces, ese tipo de proof of existence o ese tipo de mecanismos de blockchain puede sustituir a la autoridad o a autoridades o procesos, o en este caso fedatarios públicos, porque este proof of existence podría hacer sus veces para todo ese tipo de trámites o todo ese tipo de documentos. A mí no me cabía, yo lo escuchaba y decía, ok, pero hasta que me dijeron, mira, declarativo, todo lo que puede ser declarativo en materia de derecho puede pasar por esta tecnología, me quedó mucho más claro. Se los comparto porque a mí me ayudó para entenderlo. Espero que a más de uno este tema en específico o este ejemplo les ayude para ponerle un poquito más de sustancia a la materia que estamos platicando. Totalmente, Ricardo. Y qué bueno que lo comentas. Esos actos declarativos y constitutivos, aunque pareciera una bifurcación o una dualidad, es sumamente importante para saber, como tú dices, cuáles tienes que tener una estampa de tiempo y cuáles tienes que tener el título de sí de la autoridad. Totalmente de acuerdo. Y ¿sabes qué es lo más importante? Las ideas no se registran, tienen que estar materializadas en algún activo o en algún documento o en algo. Entonces, si tienes una presunción fuerte porque al final estás declarando o inclusive estás mostrando que existió en un modo, tiempo y lugar algo que va a ligar a los derechos humanos, que son los derechos de autor, ¿no? Pero totalmente excelente, Ricardo. Muchísimas gracias por el comentario. Y en ese caso, pues bueno, si ustedes utilizan WIPO-Proof o utilizan un sistema de... bueno, aquí hablan de cuestiones erga omnes. Hay que ver que la propiedad la propiedad absoluta es erga omnes y hay diferentes tipos de propiedades, ¿no? Hay propiedad constitutiva, propiedad absoluta, propiedad real, propiedad personal. Entonces, si desbloqueamos el concepto de propiedad, inclusive vamos a encontrar como 20 tipos de propiedad. La propiedad absoluta va más vinculado a la propiedad real, o cuando tú tienes un título al registro público de propiedad o de comercio. El asunto aquí es que cuando viene eso tienes que tener el registro de la autoridad, ¿sí? Aquí estamos hablando como no existe un reconocimiento formal de una tecnología blockchain, aunque en el Código Nacional de Procedimientos Familiares ya se menciona blockchain en las cuestiones de las salas, no se menciona como una prueba, ¿sí? Pero entonces en eso vamos, es decir, tener algo más que un abogado tradicional en sistemas para poder poner una estampa de tiempo y de una manera más ágil y más gratuita, porque te puedes ir con un prestador de servicio de certificación avalado por la Secretaría de Economía para que te pusiera un sello digital, pero imagínate la infraestructura para llegar a todo eso. Tendrás una validez más fuerte, pero en este momento es una opción diferente. Muy bien, ¿me ayudan con la siguiente, por favor? Y bueno, aquí lo que estábamos hablando, una cosa es la prueba de existencia y otra cosa es la prueba de propiedad, porque la existencia es que solamente existe ahí y ya, ese es el asunto, pero la prueba de propiedad es cuando ya está vinculado a una identidad, es decir, tienes una autenticidad, y aquí entramos en otro concepto, inclusive me atreveré a decir que blockchain sin identidad se queda
un poco chico. Entonces, el asunto es que tienes que tener identidades digitales. Bueno, en el caso de México, por ahí había una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión para poder hacer la cédula de identidad digital, porque nosotros nada más tenemos el INE y la CURP, ¿no? Bueno, la INE para votar y la CURP nuestro documento de digital de identificación. Pero bueno, si tuviéramos una cédula de identidad digital, las cosas cambiarían porque ahora sí ya podríamos vincular un certificado digital avalado por una autoridad o por alguien y vincularlo a un sello. Ante esto, tú puedes acudir a otros certificados por un PCC o inclusive por otros conceptos como el e-Resident de Estonia, que también te da un certificado, o si te vas a España, una firma electrónica cualificada con un token, cualquiera que tú puedas. Hay que recordar aquí que la cuestión es de fiabilidad, o inclusive de la cuestión de firma electrónica avanzada, viéndolo de una cuestión de comercio, no es una firma, un archivo como tal, sino que es un nivel de fiabilidad para poder demostrar el alto rigor y la fiabilidad de la información. ¿Me pueden ayudar con la siguiente, por favor? Y bueno, en el tema de la justicia, siguiente. Pues aquí vemos la prueba electrónica de China, cómo ellos, los propios de manera proactiva, ya lo pueden tomar y los pueden ver. Siguiente, por favor. Y aquí está una imagen, adelante. Y pues bueno, obviamente el asunto es que la justicia está avanzando muchísimo y hay cuestiones tecnológicas que pueden solucionar cuestiones legales, porque ojo, el asunto con los abogados, y obviamente yo soy abogado, es que queremos resolver todo con derecho, con normas y con principios y con regulaciones, con cuestiones estáticas, es decir, queremos despertar al Leviatán y queremos ponerle dientes para que pueda ser cumplido. Pero nos estamos dando cuenta que los problemas tecnológicos en ocasiones se resuelven con asuntos tecnológicos. Ahí tenemos el claro ejemplo de cuestiones de Ares, de Limeware, etcétera, que por mucho tiempo hubo litigios para poder seguir a estos sistemas peer-to-peer, de persona a persona, que pueden ser los principios de compartir entre la tecnología blockchain de un sistema descentralizado donde todos tienen los archivos y se los comparten entre ellos, entre sistemas, que es un sistema distribuido pero centralizado. Eh, a lo que voy es que existieron plataformas ya ahorita de música que por encima de que una ley haya resuelto ese asunto de piratería, la cuestión tecnológica de licencia de música o de que tú pagues, lo solucionó. Y aquí en este caso, iDrop también, porque el problema con las cuestiones digitales es que es difícil notificar a las personas y, bueno, iDrop sale como una forma en la que tú le puedes mandar ciertos tokens, como unas fichas a las personas para poder notificar y ese asunto de notificación ya se tiene por válida. Ojo, válida en el sentido de que cumplas con todos los requisitos de que llegó hacia la persona, aunque no existe un derecho positivo vigente. Adelante, por favor. Y pues bueno, Cleros, aquí lo van a tener a los mejores al CEO, entonces ni para qué tocarle, pero el asunto es que Bitcoin dio, bancarizó a los no bancarizados y Cleros lo que hizo fue, le dio justicia a los que no tenían justicia. Entonces es un proyecto buenísimo y bueno, no me atreveré a hablar más de esto porque tienen al ponente más adelante. Y pues bueno, lo que sí quisiera mencionar es que en el caso inclusive de Jalisco, fue en Jalisco y fue un abogado aquí de Guadalajara, Mauricio Virós Carrera, fue que ya hizo que se aceptara un laudo arbitral, ODR, o la Dispute Resolution, en un mecanismo de alternativo de resolución de disputas. Pero bueno, esto abre la puerta porque es el único hito nacional y que me imagino que también internacional en este momento en el que un laudo arbitral por terceros de confianza bajo un sistema descentralizado distribuido por blockchain que utiliza su propio token es aceptado y validado como, por así decirlo, una cuestión por forma bajado y aceptado ante una autoridad mexicana. Y pues bueno, les recomiendo totalmente el paper y pues bueno, ahí lo pueden checar un poco más este documento. Adelante, por favor. Adelante. Y pues bueno, este caso siempre lo menciono porque uno diría, pues bueno, blockchain, y a lo mejor aquí entraremos en una decisión y un cambio entre blockchain pública, blockchain privada, que es lo más importante. ¿Por qué la ponencia se llama registros públicos? Y bueno, el asunto aquí es que dependiendo la solución que tú vayas a tener y dependiendo el cliente, es la solución que le tienes que proponer. Si tienes una red de hospitales, pues no creo que la blockchain pública sea lo más importante. Si lo que quieres es una cuestión de confiabilidad, pero si quieres integridad, puede que sí. Entonces los comunicas de una cuestión privada, pero si también esos hospitales se comunican con otro sector, pues a lo mejor una blockchain híbrida entre público y privada. Pero si lo que tú quieres es inmutabilidad y es una cuestión pública, pues te vas a una blockchain pública, ¿no? El caso de aquí de United States contra Richard Grotowski es que
Richard Grotowski es una persona que compró pornografía por internet mediante Bitcoin, pero el asunto es que él no compró directamente con su cuenta, es decir, existen plataformas exchange que son custodian y ellos custodian todas sus cuentas. Entonces, en ese debate de que si son tus cuentas o no, porque alguien más las tiene, es otro. Pero el asunto es que obviamente los agentes entregaron una citación al correo de Coinbase, que es una exchange, que es una casa de cambio, y al final pudieron dar con esta persona. Muchos pensarían que Bitcoin es anónimo, pero no, creo que no es anónimo. Las cosas son seudónimas, es decir, siempre existe un identificador indirecto, salvo que por ahí le apliques privacidad diferencial, privacidad homomórfica para cuestiones de seguridad y la información de protección de datos personales. Pero ojo, aquí en este caso existe una dirección que si alguien la revela o se vincula contigo, ya te hace reidentificable. Entonces, identificadores directos no los tiene, pero identificadores indirectos sí los tiene. Entonces, bueno, Bitcoin no es anónimo y obviamente esta persona tiene las cuentas en Coinbase, en una casa de cambios, un exchange, y pues al final el jurado pudo ver el registro público de qué cuentas compraron, pornografía infantil, etcétera, y al final Coinbase, por cuestiones de lavado de dinero, de conocer a tu cliente, etcétera, tenía que identificar a las personas y, bueno, le dio el registro a Grotowski. Siguiente, por favor. En este caso, el asunto es que Grotowski dijo, bueno, este es un asunto de privacidad porque están vulnerando mi privacidad, porque obviamente hay una privacidad expectativa razonable y pues bueno, obviamente le quitaron la información, se la pidieron a Coinbase. Adelante, por favor. Pero en este caso, existe una doctrina en el que obviamente se puede hacer análisis de terceros como si esto fueran llamadas telefónicas, porque no existía una teoría, o mejor dicho, no existía un juicio, una jurisprudencia que hablaba sobre registros públicos de blockchain, y obviamente se tuvieran que ver a un análogo. Es decir, siempre hay un problema aquí de siempre hacer analogías, y tienes que andar comparando con Chile, con México, con Estados Unidos, y pues bueno, o con otros tipos de tecnologías, por ejemplo, en este caso con registros de llamadas telefónicas, como si fueran registros de llamadas de blockchain. Entonces, bueno, al final lo que esta persona dijo es que le vulneraron la privacidad, pero lo que hizo el jurado de Coinbase es que dice, bueno, la naturaleza de Bitcoin es que es pública y indirectamente, al momento de que tú haces una transacción, es un acto comisivo, es un acto de voluntad y por lo tanto la privacidad no se vulnera. Entonces aquí estamos en otros conceptos de acto de voluntad, actos comisivos volitivos contra actos omisivos. Y pues bueno, al final ya se lo llevaron, llevó todo su proceso, pero este caso nos enseña que Bitcoin y que en cuestiones de blockchain no hay nada anónimo. Por ahí existen algunas tecnologías de Big Data, inteligencia artificial, que pueden traquear con cierta información ciertas transacciones para saber quién es el que está comprando atrás, y por eso también existen por otra parte mixers en donde se mezclan transacciones para que no puedas traquear o tener la trazabilidad de una persona respecto a las compras que está haciendo, pero bueno, al final el registro público de Bitcoin llegó a ayudar para poder identificar a una persona y llevarlo hacia la justicia. Entonces, imagínense, este es el caso. Podemos hacer un análisis aquí en México. No hemos tenido un caso específico sobre el registro público de Bitcoin o de blockchain, pero sí hubo un caso en específico en el que se tuvo que ir al dominio juiz.com para poder identificar quién era el titular de un dominio.com, de una revista. Entonces se hizo una prueba electrónica ocular en el que se revisó un registro público por un organismo internacional que registra todos los nombres de dominio, que no es una autoridad per se, pero sí es una autoridad de facto, y pues al final se le dio personalidad jurídica a una persona por ese registro público de juiz bajo el nombre de dominio.com. Ok, entonces, si hacemos el vínculo y un argumento en analogía, pues podemos decir que si en un momento un tribunal, un colegiado, aceptó ver, ir a un registro juiz para saber quién era el titular de un dominio, para darle personalidad jurídica, porque la otra contraparte quería tomarle el juicio porque no podía demostrar la personalidad o el interés jurídico o el interés legítimo, pues podemos decir que en un momento se abre la puerta para que también se haga una prueba ocular electrónica y que se puedan ver los registros sobre el blockchain, obviamente vinculado a algo, para cualquier cuestión mercantil, civil o inclusive hasta penal. Entonces, reitero, no existe el derecho positivo vigente, pero existe los principios básicos y los bienes jurídicos para poder demostrar ante un tribunal que se cumple con todas las normas. Ojo, hay normas que se redactan en reglas, sí, y se tienes que subsumirte a la regla como tal y no hay más. Pero hay leyes que están redactadas en principios y se tienen que optimizar en la mejor medida posible. Y hacia eso tenemos que encaminarnos. Cuando el principio está demasiado abstracta,
abstracto, tú debes de ver la manera en la que te puedes meter y presentarlo. Ahí está el ejemplo de mifiel.com, que sin un derecho positivo vigente están ahí y tienen pagarés vigentes, y bueno, eso es la solución más importante aquí, ¿no? Adelante, por favor. Adelante. Bueno, adelante la que sigue, por favor. Y bueno, adelante. Bueno, al final, contratos inteligentes es sumamente importante porque un contrato inteligente no tiene nada de inteligente. Inclusive podemos decir que un contrato inteligente es igual que una trampa de ratón. Es decir, tú le pones ahí para que siempre pase un estímulo y haga una acción. Es decir, es algo ejecutable. Un contrato inteligente verifica, mejor dicho, primero se define las reglas, se verifican y se ejecutan. Pero bueno, aquí el asunto es que al momento de que le ponen este nombre de contrato, pues obviamente los abogados tenemos que entrar al quite y poder saber qué es lo que está haciendo o no. Pero bueno, en términos generales, un contrato inteligente son unas condiciones secuenciales en el que se puede decir si algo va a suceder y se ejecuta. Pero de inteligente no tiene nada, porque inteligente podrá ser inteligencia artificial que ya toma decisiones de negociación, etcétera. Adelante, por favor. Aquí vimos lo que les dije, define, verifica, ejecuta. Es decir, una lavadora le define la regla. Cuando se acabe el jabón, cómpralo. Tiene un sensor que el jabón está abajo y lo compra. Es un contrato inteligente porque define, verifica y ejecuta. En una cuestión legal, pues no hay algunos problemas, inclusive algunos tribunales de la Unión de Reino Unido los toman como una cuestión de voluntad. Porque, ojo, si nos vamos a la teoría más purista de contratos, podríamos decir que hasta en una servilleta se puede hacer un contrato cuando cumples con todos los elementos de sujetos con capacidad jurídica, objeto que sea lícito y consentimiento libre, voluntario y expreso. Entonces, ahí cualquiera, hasta una servilleta, hasta una cuestión consensual de que te diga de voz, es un contrato. Pero el asunto, que el problema con los contratos inteligentes es que como son código, no son legibles y la gente no puede comprenderlos, entonces el consentimiento pues no está totalmente dado y carece de ese elemento sine qua non para poder decir que es un contrato. Adelante, por favor. Y pues bueno, pero por otra parte nacen los contratos ricardianos o Smart Legal Contracts, en el que, ojo, dicen, si un elemento principal, esencial, es que al momento de leer un contrato inteligente, las personas que se ponen de acuerdo no saben programar y no pueden leerlo, pues hay que hacer una dupla en el que se esté las cuestiones de código, en la que esté las cuestiones del texto y que se ejecuten. Entonces así, aunque no exista un fundamento jurídico para los contratos ricardianos Smart Legal Contracts, las personas van a poder leer el texto de lo que se están pactando por el principio de pactan sunt servanda, lo pactado compromete, y vincularlo a una cuestión automatizada. Entonces, sería la solución y reiteramos, en vez de forzarnos y decir contratos inteligentes en un derecho positivo, la solución es tecnológica. Ok, no hay ningún problema. Contratos ricardianos entra como la solución y en cualquier marco jurídico puede entrar. Por ahí tengo un artículo que igual se los voy a recomendar que habla sobre contratos ricardianos y contratos inteligentes. Adelante, por favor. Me parece que puse un código aquí. Adelante. Adelante. Mira, aquí está el ejemplo de contratos. Quería hacerte brevemente una pregunta respecto a los contratos, los smart contracts, y es que nuestra legislación actual, cada vez que estamos frente a un contrato adhesivo, un contrato, digamos, que no podemos negociar, tenemos que registrarlo ante el Profeco, es decir, es un derecho del consumidor. ¿Cómo le haces cuando tienes un smart contract? Por ejemplo, ¿cómo le haces para que lo registre la autoridad? ¿Cómo le haces para cumplir ese requisito? Ok, en ese caso, buenísima pregunta. Como le decía en un principio, el contrato inteligente nada más es la cuestión de código que ejecuta, pero el contrato ricardiano tienes que tener la dupla, el vínculo, como en este caso, si ven, está el mundo de la ley, que es el contrato que está a la izquierda, y está el mundo de la contabilidad o el mundo del cifrado, que son las cuestiones que se ejecutan. Entonces, aquí estás cumpliendo por sí solo con las cuestiones del escrito, pero ese escrito tiene cláusulas automatizadas que ejecutan ciertos puntos o que ejecutan todo el contrato. Entonces, tú lo que tienes que registrar es la dupla que es legible para el ojo humano, aunque por el mundo de la contabilidad se ejecutan otras cosas. De manera parcial, tú puedes registrarlo, no hay ningún problema, porque cumples con el requisito de que sea legible para humanos y con el consentimiento. Entonces, digamos que cumples con la ley, pero inclusive la automatizas y no hay ningún problema porque existe un consentimiento. Pero aquí también existe otro problema, Ricardo, porque fíjate, el asunto es que
Cuando nosotros programamos cosas o cuando los programadores lo hacen con sesgo, con error. Entonces aquí el asunto es, cuando alguien acepta un código y ese código es vulnerable, se convierte en ley por el principio de pacta sunt servanda, porque una cosa es lo que tú piensas y otra cosa fue lo que se programó y entra el debate, ¿el código es ley? ¿The code is law? Porque, y de hecho fue el debate que se creó en la DAO, Ethereum Classic, Ethereum ahora, de que un programador hizo un código fuente y al final está vulnerable en una DAO y se pasaron activos a otra DAO y pues bueno, los maximalistas dijeron, no, no importa, nosotros lo aceptamos y se cae nuestro error y así seguimos con la red, aunque nos hayan quitado todos los activos y por otra parte, la comunidad de Ethereum dijo, ok, hubo un error, hay que solucionarlo, la cuestión de gobernanza. Esta cuestión de código fuente hay que tocarlo con pincitas, hay que verlos, inclusive tú puedes tener un scroll, un tercero de confianza para que te lo pueda resolver, e inclusive está Cleros también, para que lo pueda tener como una pequeña cláusula de autoejecución para que se vaya directamente a Cleros. Entonces, dependiendo del caso, pero te pregunta concretamente si se puede registrar, porque tú cumples con las cuestiones de que sea el contrato legible ante el ojo humano, pero con cláusulas automatizadas. Gracias. No, a ti, Ricardo. Seguimos, por favor. Y bueno, aquí es un ejemplo de un contrato inteligente. Imagínense, es un programa, es un contrato rapidísimo en el que está en Solidity versión 6.0. ¿Alguno de ustedes lo entiende? Yo creo que no. Inclusive, un programador tendrá que saber JavaScript, que es un lenguaje de programación similar a Solidity, que está basado obviamente en una cuestión de JavaScript. Pero si ustedes y yo firmáramos un contrato sobre esto, ¿le entenderíamos? Pues bueno, tenemos la capacidad jurídica por ser mayor de edad, por tener modo de vivir, etcétera, por poder hacer actos de comercio, actos jurídicos, actos civiles, actos personales. Podemos tener un objeto de que yo te voy a vender una bicicleta y tú vas a hacer una transacción. Sí, claro, y el objeto puede ser lícito porque es mío y el dinero es tuyo, ¿no? Pero en la cuestión de consentimiento, ¿será que este contrato haga lo que nosotros queremos hacer? Pues al final la function on register address, pues sí, o sea, puede que tengas un tercero de confianza, pero no. Entonces, es la carencia que se tiene. Son un contrato inteligente en el que, pues bueno, al final es complejo saber si se cuenta con ese consentimiento. Adelante, por favor. Y ahorita le voy a poner un smart contract, smart legal contract. Pero por otra parte, este es un smart legal contract en el que, bueno, obviamente está testado, está traducido al español para ustedes porque tiene algunas inexactitudes, perdón, pero ven cómo la cuestión de dupla entre la cuestión escrita, lenguaje humano y la cuestión máquina van interseccionados. Y por una parte, pueden meter algunas cuestiones físicas naturales con variables para que la gente lo pueda entender. Inclusive estamos hablando de hacer contratos por bloques, sí. Ahorita está la teoría mucho del legal design, sí, totalmente, pero aquí estamos hablando de una nueva forma de hacer contratos que sean legibles entre humanos y que ante un tribunal, inclusive cualquier juez pueda utilizarlo sin hacer ninguna prueba de un perito o de un tercero de confianza. Podríamos decir que eso es un contrato legal inteligente por cumplir con todas las condiciones de legible por máquina y legible por el ojo del ser humano y cumplir una cierta condición. Adelante, por favor. Y bueno, adelante. Bueno, en la tema de tokenización me voy rapidísimo. Existen muchísimos tipos de tokens y lo que yo les digo es que la tokenización desbloquea el valor de las cosas. Tú puedes bloquear y vender, transmitir todo lo que se te ocurra, inclusive fraccionarla en muchísimas cosas, en muchísimas partes. Ya vemos proyectos como 100 ladrillos en un ladrillo cada uno, o en crowdfunding que conectan gente que necesita dinero con gente que puede prestar. Pero bueno, a lo que voy es que existen diferentes características de token. Los tokens fungibles son los que pueden intercambiar sin ningún problema, como algunos billetes, algunas fichas, algunas criptomonedas, que no hay un problema, ¿no? Se pueden sustituir unas por otras. Pero el asunto es de los tokens no fungibles, los NFT, son los que ayudan en este momento a tener un registro inmutable y tenerlo y vincularlo a un producto y servicio. Porque, ojo, no es lo mismo que de repente tengamos 1000 fichas y las repartamos y las cambiemos y nadie sepa cuál es de quién. A otra cosa es que de repente tengamos una obra de arte y le queremos poner un título, un identificador, es decir, lo tokenizamos, le desbloqueamos el valor físico para poderlo transmitir y lo vinculamos a un registro como tal, a cualquier red o cualquier mercado. Entonces,
Token fungible se puede intercambiar sin ningún problema y token no fungible es un identificador único. Tú puedes tokenizar tu carro, puedes tokenizar una casa, dividirlo en 20 ladrillos, en 5 partes, en 10 partes y 1 millón de partes. Obviamente tienes que tener soluciones jurídicas como fideicomisos, etcétera. Pero bueno, el asunto aquí es que la tokenización y los tokens no fungibles, los NFT, te ayudan a transmitir cualquier activo que antes pensabas que era difícil, ahora es mucho más sencillo. Porque, ojo, los activos más sencillos de transmitir son los activos incorpóreos, como son los derechos de autor, ¿no? La propiedad intelectual o copias. Pero en este caso, ya un activo físico se convierte a una cuestión de transmisión mucho más sencillo. También hay otros tokens, por favor, adelante, en el que... Ojo, aquí en ese sentido sí quiero hacer la aclaración y creo que hubo un caso bastante ejemplificativo donde no hay que cometer los errores. Cuando se quemó Fantasmones Siniestros de Frida Kahlo porque una persona pretendía hacerlo NFT, hay que comprender la naturaleza del derecho de autor, que el objeto, el donde se plasma la obra, no es una representación de la obra, pero no es la obra. Y los derechos morales, los derechos patrimoniales y los derechos morales de una obra de derecho de autor no son del todo comercializables por medio de NFT. Es decir, hay que tener consentimiento de todas las partes y hay que entender muy bien cuál es la naturaleza, por lo que yo les diría que antes de que se pongan a hacer, digo, ya pasó de moda un poco el tema de los NFTs, pero siguen habiendo algunas aberraciones importantes, así que tengan cuidado con el tema de derechos de autor. Todos los bienes muebles o físicos, como en este caso los ladrillos en la parte de inmuebles, o de pronto los ranchos o los cabezas de ganado que venden o que tocanizan, pues simplemente en ese caso pues hay una estrategia detrás, pero con derechos de autor hay que tener muchísimo cuidado por su propia naturaleza. Nada más era un comentario al pie. Sí, totalmente, sí, porque como tú dices, Ricardo, la fiebre de los NFT, ¿no? Querían hacer NFT de todos, hay gente que se tomaba fotos y quería vender su vida, vemos los simios súper caros, inclusive había unas regulaciones por la cuestión de lavado de dinero, ¿no? Porque se prestaba mucho para esto. No, pero totalmente, creo que la cuestión de derechos de autor va muy encaminada a un nicho muy específico e inclusive eh, una recomendación es que siempre cuando veamos el derecho, veamos como la cuestión digital tiene pilares, siempre tienes que ver propiedad intelectual con derechos de autor, con propiedad industrial también, protección de datos personales, protección al consumidor y competencia económica. Inclusive aquí en este caso, como lo mencionabas, inclusive hasta derecho cultural o derecho patrimonial o una cuestión más de heritage, ¿no? En las personas. Entonces, cuando hablamos de tecnología, y como lo dijo Ricardo, todo se tiene que conectar, todo está vinculado y no solamente es por darlo, inclusive la intersección que dijiste del título, no en sí mismo la obra, es un punto medular también, ¿sí? Porque es un título de propiedad, pero no la propiedad como tal. Adelante. Bueno, en este caso son utility tokens, es decir, token de utilidad. Ustedes pueden sacar fichas, pueden sacar su despacho en el que, bueno, te damos 5 juicios al mes y yo te voy a dar una ficha o como una tienda de conveniencia, te doy tokens. Es decir, son fichas para un valor abrevado, perdón, para un valor agregado, ¿no? Siguiente, por favor. Pero por otra parte, siguiente, por favor. Por otra parte, existen los security token, que eso debate entre ser token de utilidad o token de seguridad, es que unos tienen un valor atrás o está interseccionado con una oferta hacia el público y una ganancia. Hay un test que se llama el Huawei Test, de que si tú tienes una ganancia, que es ante terceros, etcétera, pues obviamente tú tienes una ganancia al final y tú tienes que cumplir con la ley de mercado de valores. Es decir, una cosa es que sea una fichita que te ayude a hacer algo y otra cosa es que sea una ficha que tenga un valor agregado y que tenga una ganancia y que obviamente por mercado de valores tienes que hacerlo. En un principio, bueno, ahorita la ley fintech ya está un poquito más consolidada y los abogados en cuestiones financieras ya tienen un poquito más de nivel respecto a este asunto, pero cuando recién salió el asunto, la tokenización y las soluciones legales y tecnológicas, todos querían brincar entre utility token y security token y no sabíamos cuál era el problema. Este debate está más encaminado y, bueno, en la ley fintech da un poquito más de luz, bueno, sí, quitando la circular 4/2019, ¿no? Sobre activos virtuales. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos security tokens también, y también están algunos tokens de equidad o tokens respaldados por activos, o sea, puede ser tokens respaldados por acciones o tokens respaldados por algún activo físico como el petróleo, como el arroz, etcétera. Pero a lo que voy es de que en este asunto, inclusive el Banco Mundial dijo en un informe que los tokens van a ser la siguiente forma de acciones, porque si tú vinculas un valor a algo, se convierte en acción. Entonces,
poco a poco va a ir predominando este asunto y para una cuestión financiera hay que tener bien masticado este asunto y principalmente si quieren dar un paso adelante, pues háganse oficiales de cumplimiento, ¿no? Porque si es una obligación, ustedes ya tienen la obligación legal de la empresa y cumplir con estos requisitos. Adelante, por favor. Y pues bueno, aquí está el valor del Huawei Test entre saber si tú eres un token fungible, mejor dicho, un token de utilidad o un token de seguridad. Y pues bueno, al final te das cuenta que si es una inversión de dinero y la inversión es de una empresa en común y hay una expectativa de ganancia de trabajo de los promotores o del tercero, pues indirectamente, aunque tú digas que tienes un token de utilidad, tienes un token de seguridad. No, bueno, esto de Huawei Test es por un caso de la Security Exchange Commission de Estados Unidos, pero te ayuda como un derecho comparado para saber si naturalmente tú tienes un token de seguridad o un token de utilidad. Adelante, por favor. También hay otros tokens de pagos porque, ojo, decimos, bueno, si nos ponemos muy amplios, podemos decir que hasta Bitcoin y todas las criptomonedas son pequeños tokens, pero si nos ponemos muy estrictos, podemos decir que una cosa es la criptomoneda y otra cosa es el token, porque la criptomoneda es el activo o la moneda nativa de toda la red, mientras que el token es la ficha que se crea por otros usuarios. Es decir, en la red Ethereum, la red blockchain se llama Ethereum, la criptomoneda se llama Ether, mientras que los tokens existen, no sé, el token Lagwit, el token Kersain, el token Melanie, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, en un sentido amplio, los tokens se pueden utilizar o las criptomonedas son considerados fichas para un uso de pago y pues bueno, aquí también hay otro asunto porque aquí en México, si quieres pagar con criptomonedas, pues tienes que irte al mapita de Bitso para aquellos que tengan la aplicación o la intersección en la que tú puedas pagar directamente con criptos y Bitso te hace la diferencia de que te lo convierta a dinero fiat mexicano o te lo deja en criptomonedas. Por ahí hubo un caso también en Electra en el que te aceptaban criptomonedas Bitcoin y primero dijeron que sí, luego que no, luego que sí, y ahorita si ustedes se pueden ir a Electra pueden comprar cualquier cosa, ¿no? Inclusive hubo un tiempo que te hacían 20% de descuento, pero a lo que voy es de que si las criptomonedas toman y consideran todos los elementos de dinero, que me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, que ahí es donde vienen, es decir, que sea un medio de pago, que sea un depósito o reserva de valor, o que sea una unidad de cuenta, al final pues cumple con todas las características intrínsecas y fundamentales de lo que es el dinero. El Bitcoin se puede utilizar como medio de pago cuando se acepta entre dos partes o más partes, depósito o reserva de valor, tiene un valor en sí mismo, indistintamente de que sea volátil o no volátil, pero tiene un valor y tiene una unidad de cuenta porque se pueden contar en Bitcoins, inclusive se puede dividir hasta una cantidad de satoshis. Bueno, ese es otro tema entre un tema maximalista y minimalista de lo que es el dinero y la teoría alemana económica, etcétera, ¿no? Pero bueno, se puede utilizar también para poder pagar adelante. También hay algunos tokens que algunos exchange lo están cambiando, inclusive aquí lo pueden hacer, ustedes pueden tener tokens como para cambiarlo por fee, por gasolina, para poder hacer transacciones o inclusive como un programa de viabilidad para atraer más clientes. Pues bueno, aquí tenemos el ejemplo de BNB, que es el token de Binance, y bueno, lo puedes utilizar para hacer transacciones o cualquier otro tipo de cosas. Adelante, por favor. Los NFT, ya los mencionamos, ahí están los famosos changuitos, que bueno, son tokens no fungibles y que te da un certificado digital de propiedad único en la cadena de bloques y tú puedes hacer bienes raíces, memes, .gif, contenidos, inclusive hasta tus fotos. Hubo una persona que se tomó una foto todos los días durante un año y subió los NFT y la gente se los compraba. Indistintamente de la teoría de por qué la gente los compra o no, bueno, la gente los compra es una realidad y qué mejor de tener la solución jurídica en su momento. Adelante, por favor. Y pues bueno, los datos importantes de los NFT obviamente es que ya hay un mercado principal y también, por otra parte, ayuda a los artistas. Es decir, la tecnología no solamente se presta por una cuestión de suerte o una cuestión que se te pueda decir que es como para lavado de dinero, sino también tiene una cuestión novedosa que ayuda a los artistas y vimos cómo de repente cuestiones de pintura, cuestiones de poemas ya estaban digitalizadas con un NFT. Adelante, por favor. Por otra parte también, ojo, habíamos dicho que blockchain tiene diferentes generaciones, de acuerdo a Melanie Swan, que decimos, la primera generación es blockchain 1.0, que es la moneda, blockchain 2.0, los contratos inteligentes, blockchain 3.0, aplicaciones de la justicia, los mercados,
y bueno, blockchain 4.0, pues ya, blockchainizamos todo, ¿no? Pero en esta razón pedagógica en la que estamos diciendo de la primera generación hasta la cuarta, pero que no es que una sea más importante, sino cómo van permeando, nos damos cuenta que inclusive ya hay aplicaciones descentralizadas, dApps, aplicaciones descentralizadas, que en este caso finanzas descentralizadas, Decentralized Finance, en el que sin un tercero de confianza, es decir, sin una tercera persona centralizada, tú puedes pedir préstamos y ganar interés al momento de prestar tus fichas y obtenerlas. Entonces estamos viendo de un nuevo negocio, de un nuevo mercado en el que, pues bueno, hasta la cuestión descentralizada de préstamos, obviamente con activos virtuales, te ayuda a desbloquear un nuevo mercado que no se tenía en mente. Y bueno, ahí están los tokens que son para finanzas descentralizadas. Adelante, por favor. Y bueno, por otra parte también decimos, bueno, el asunto de Bitcoin es que es muy volátil, sí, tiene unidad de cuenta, unidad de valor y todos los elementos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tú quieres tener un valor tangible? Pues el asunto es que va, sube y baja, ahorita Bitcoin está un poquito más estable. Bueno, hablo de Bitcoin como el género de todas las criptomonedas porque es la primera y por ahí existen otras criptomonedas, pero bueno, los maximalistas diríamos que Bitcoin y Ethereum son las principales, ¿no? También existe Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Cash, Litecoin, etcétera. Y pues bueno, el asunto de resolver la cuestión de volatilidad es, pues bueno, vamos con con unos coins estables o con unos tokens estables, y por ahí algunos casos como TrueUSD, que con cada dólar que tienes, se tiene que tener un token o una cripto de esta misma, como un respaldo para decir, saco un dólar y te doy un token que tiene un valor de un dólar, pero bueno, al final eso te ayuda a controlar un poquito la burbuja para que no se pueda ver, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, eso es lo que dijimos de que pues, hay algunos activos basados en productos básicos, como por ejemplo gas natural, energía renovable. En el caso de Venezuela, el Petrocoin, que ponía el token con al valor del petróleo. Y pues bueno, al final también hubo una fiebre que se quería tokenizar todos. Vimos algunos tokens que eran tokens para poder tokenizar el tequila, el maguey, los chiles, árboles, es decir, quieren tokenizar todo, pero aquí el asunto es, ¿para qué quieres tokenizarlo? ¿Para qué quieres sacarles valor? ¿Quieres ser nada más popular o realmente lo necesitas? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer y que se la tenemos que dar a los clientes, porque una cosa es vender humo y otra cosa es que sea necesario. Si tienes un activo que lo quieres basar con un token, pero quieres agregar un valor, obviamente tienes que cumplir con la ley de mercado de valores, pero que también te das prudente, consciente de cómo va a ser la solución que para llegar a este punto. Adelante, por favor. Y bueno, hay toques de privacidad, que obviamente es como para poder hacer la intersección y cambiar y hacer un mix. Adelante. Y bueno, aquí lo que les voy es que este es un conocimiento, inclusive ustedes lo pueden utilizar, se llama prueba de conocimiento cero, zero knowledge proof, en el que cuando una transacción en Bitcoin se hace de una red, o mejor dicho, una cartera a otra cartera, lo que se hace es que se puede trazar este punto, pero existen algunas criptomonedas como Monero, que no la recomiendo, sino solamente lo pongo una cuestión pedagógica, que al momento de firmar todas las transacciones, tanto la principal con otras llaves públicas, es decir, la llave privada, que es con la que tú firmas, las llaves públicas de otros usuarios que son públicas, firman la transacción, al final no se sabe quién firmó la transacción, pero al final se cumple una condición de que puedes demostrar que se hizo algo y que es válido, que alguien firmó, la persona que tenía que firmar, pero que por otra parte no sabes quién firmó. Entonces, cumples con el secreto sin revelar el secreto. Entonces, es un tema muy específico que créanme que con las cuestiones de blockchain y con las cuestiones de computación cuántica van a ser necesarios en el mundo jurídico y que los abogados vamos a tener el radar como soluciones tecnológicas vamos a basarlas. Y bueno, adelante. Y bueno, tokens de gobernanzas en la que tú puedes, te dan fichas para que tú puedas decidir sobre ciertos proyectos y votar. Aquí vamos a hablar de una cuestión de inclusive de política electoral, etcétera. Adelante, por favor. Creo que ya llegamos a la Y pues última. bueno, exacto, listo. Justo a Pues bueno, tiempo. eso era todo. Muchísimas gracias. Increíble presentación. Creo que vale la pena muchísimo primero darle una lectura a esta presentación magnífica que nos compartiste y verla otra vez porque es todo un tema y creo que lo explicaste excelente. Yo que no entiendo mucho de este tema, creo que lo explicas de una manera increíble. Muchas felicidades, maestro. Muchas gracias, un gusto con todos ustedes. Buen día. Muchas gracias, Zain. Por cuestiones de tiempo, me encantaría abrir el espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, tenemos prácticamente la siguiente sesión en unos minutos, por lo que no me queda más que agradecerte, Zain, como siempre, tu lucidez y la verdad es que
Yo creo que tus alumnos han de estar muy contentos teniéndote como maestro, sobre todo porque tienes una respuesta para todas las preguntas. Así que, como siempre, muchas gracias. Un honor tenerte por acá. Un todo honor. Muchas gracias a Maestro, ustedes una y toda su última orden. pregunta. ¿Dónde te encontramos para que puedan contactarte los alumnos por ahí en alguna red? Sí, estoy en LinkedIn como Gersain Llamas Covarrubias y en Twitter también y también en Facebook. Así me pueden buscar Gersain Llamas. Muchísimas Igual gracias, si maestro. me ayudan al chat. Un gusto tenerlo por aquí. Dale, muchas gracias. Buen día, que estén bien. Bye bye.